Hola, soy Antonio Barrientos, de la Universidad Politécnica de Madrid. Seguramente todos habéis escuchado e incluso conocéis el concepto de lo que es un filtro de señal, y con seguridad lo habréis usado cuando ajustáis graves o agudos en una canción. Habitualmente, el estudio de los filtros se puede abordar desde las funciones de transferencia, mediante lo que se denomina el análisis frecuencial. En este análisis, al sistema, a nuestra función de transferencia, se le introduce señal senoidal de frecuencia variable y se observa la salida. Lo que se observa en esta salida es que tenemos de nuevo una señal senoidal de la misma frecuencia, pero cuya amplitud y cuyo desfase está cambiando según cambiamos la frecuencia. Es decir, para diferentes frecuencias de la señal de entrada, la amplitud de la salida es diferente. Ese estudio de análisis frecuencial es un apartado importante dentro de todo lo que es la teoría de control. Nosotros vamos a hacer ahora una aproximación a cómo se comporta un filtro, pero con el análisis temporal, sin recurrir al análisis frecuencial. Vamos a introducir escalones a nuestro sistema y vamos a ver cómo efectivamente la amplitud de la salida va cambiando según sea la frecuencia con la cual metemos esos escalones. Bueno, esto es lo que se va a denominar, porque lo vamos a hacer con un sistema de primer orden, lo que se denomina un filtro paso bajo, porque va a dejar pasar bien las frecuencias bajas cuando esa frecuencia de esos pulsos de entrada es lenta, y sin embargo va a atenuar mucho, va a dejar pasar muy mal las frecuencias altas cuando la frecuencia de esos pulsos es alta. La amplitud de la salida será muy pequeña. Antes de abordarlo matemáticamente, haciendo uso de las operaciones con las funciones de transferencia, lo vamos a ver experimentalmente en este vídeo que he preparado. Bien, congelo un momento la imagen para que entendamos lo que vamos a ver. Lo que estáis viendo es la respuesta a un circuito RC, como lo que os muestro aquí en la figura de arriba, cuando le estamos dando escalones de entrada. En la imagen, en el osciloscopio, estamos viendo la onda cuadrada, que es la señal de entrada, y la otra onda, que es la respuesta típica de un sistema de primer orden al escalón. Ese sistema de primer orden tiene ganancia unidad, con lo cual llega al final al mismo valor que la entrada y tiene una constante de tiempo, con lo cual tarda un tiempo en llegar. Lo que voy a hacer a continuación es variar la frecuencia de los pulsos de entrada, de tal manera que va a ser más corto o más grande. Cuando la entrada tenga una frecuencia mayor, el periodo sea más corto, el sistema no va a cambiar su constante de tiempo, con lo cual va a empezar a subir y antes de que llegue a ese valor final le vamos a cambiar la entrada. Y vamos entonces a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, pues comenzamos con una frecuencia lenta, vamos aumentando la frecuencia, veis que la salida llega a valer lo mismo que la entrada, pero a medida que aumentamos la frecuencia, a la salida no le da tiempo a llegar al valor final de 1 y se va quedando una amplitud de salida inferior. Aquí veis que si disminuye la frecuencia con este mando, de nuevo la salida sí que le da tiempo a ir subiendo hasta que finalmente sí que alcanza el valor final de 1, tal y como habíamos indicado. Y aquí veis lo que tenemos, sencillamente tenemos una resistencia y un condensador tal y como estaba en el esquema inicial. Bueno, pues una vez que en el vídeo efectivamente hemos visto que a medida que aumentábamos la frecuencia, la amplitud de la salida cambiaba y hemos entendido el porqué, por el hecho de que no le da tiempo a la señal, a la respuesta, a la salida del sistema, no le da tiempo a llegar a su valor final, porque antes de que llegue a mitad de la evolución le llega otra señal de entrada en el sentido contrario. Ahora lo vamos a ver, como digo, numéricamente. Vamos a hacer este ejercicio que dice lo siguiente. Nos da un circuito RC, que va a ser ese el que hemos visto montado en el vídeo de experimental, con una resistencia en condensador, y nos pide una serie de cosas. La primera es que obtengamos la corriente I cuando la entrada es un escalón de amplitud V. Esto es un pequeño matiz, ojo que no se nos olvide que la amplitud del escalón de la entrada no es 1, sino que es V. Después nos piden que dibujemos con el mayor detalle posible la forma de la tensión en el condensador, la US, la tensión de salida, cuando UE es un tren de pulsos que varía entre 0 y 1 y tiene un periodo de 20 segundos. Nos piden después que lo repitamos, pero cuando el periodo es más alto, cuando la frecuencia es, el periodo es más bajo, perdón, cuando la frecuencia es más alta, cuando esos tren de pulsos cambian más rápidamente. Y por último, esto era que dibujásemos, no hace falta que echásemos cuentas, únicamente es que lo razonásemos de una manera, vamos a decir, rápida, sin operar, pero luego nos piden que calculemos la expresión para una pequeña parte de ese tren de pulsos. En lugar de tener muchos pulsos, vamos a tener únicamente un periodo, 20 segundos, para el caso 2. Nos dan los valores de resistencia del condensador y nos dice que inicialmente el condensador está descargado. Pues vamos a por ello. El apartado 1. Bueno, para resolver el apartado 1 vamos a hacer uso de las leyes de Kirchhoff analizando esta malla y vamos a hacer uso del concepto de impedancia operacional, con lo cual directamente ya trabajamos en Laplace. Entonces diríamos que la tensión, ya en Laplace, UE sería igual a la impedancia de R en serie con la de C, R
más 1 partido por CS y por la I, es la ley de Ohm. V igual a I por R, ¿vale? Y de aquí sacaríamos que la relación entre la transformada de Laplace de la I y de la UE es CS partido por R, CS más 1. Vamos a marcar esto porque posiblemente nos sea necesario para alguna pregunta posterior que nos hagan. También, como después nos van a pedir datos o que analicemos qué pasa con la US cuando la entrada es UE, pues vamos también a obtener, como otra función de transferencia, la relación entre US y UE. Podemos aplicar divisor de tensión directamente, pero ya que tenemos la I, también podemos poner que la US es la intensidad por la impedancia, la I por 1 partido por CS. Como ya teníamos la relación entre la I y la UE, pues podemos poner que la US entre la UE es la US entre la I por la I entre la UE. Es decir, 1 partido por CS y lo de arriba, CS partido por RCS más 1. Este se me va con este y me queda 1 partido por RCS más 1. Esta es la función de transferencia, vamos a ponerla aquí, US entre UE. Como nos dicen ya que la R es un K y que la C es un mili, pues ya R por C ponemos que es 1 y nos queda aquí un S más 1 y un 1. Y esta es otra función de transferencia que marco porque seguramente, vamos, con seguridad voy a hacer uso de ella después. Bueno, vamos a responder ya a la primera pregunta. Obtener la corriente I de t en el tiempo, no en S, cuando la entrada es un escalón de amplitud V. Vamos a hacerlo de dos maneras, ¿vale? Una, vamos a decir, la convencional y la otra un poquito más ágil y jugando con las cosas que ya sabemos y mezclando conceptos. Si nos dicen que la I es un escalón de amplitud V, la I de t es que la I de S es V partido por S, un escalón de amplitud V, ¿vale? Como tenemos la función de transferencia, tendremos que la UE será la I V partido por S por esta función, CS RCS más 1. Se me basta con esto y me queda V, que es la amplitud de la entrada, por el condensador, partido por RCS más 1. Para obtener la I de t, tendría que antitransformar esta expresión. Antitransformando esta expresión, antes de transformar, voy a ponerla de otra manera, porque es como habitualmente manejamos la antitransformada de Laplace del exponencial, y voy a dividir todo por RC, ¿vale? Entonces me quedaría V partido por R, arriba, dividido por RC, me quedaría S1 partido por RC. Y ahora sí, la I de t va a ser igual a V partido por R, y ahora aquí tendríamos E elevado a menos t partido por RC, la transformada de 1 partido, bueno, en este caso no es 1, pero va a estar multiplicada por la constante, 1 partido por S más A. Puesto que R sabemos cuánto vale, que es un K, pues tendríamos que la I de t será la amplitud de la entrada por 10 a la menos 3 por elevado a menos t, porque R por C vale 1. Esta es la respuesta al apartado 1 que nos pedía. ¿Cuánto valdrá la intensidad I de t cuando la entrada es un escalón de amplitud V? Bueno, como decía, esto lo hemos resuelto operando. Vamos ahora a hacerlo por un método un poquito más ingenioso, ¿vale? Sencillamente es lo siguiente. Si observamos, la función de transferencia entre I y U sub E es un primer orden con un 0 en el origen. Esto equivale a que la respuesta de esto ante el escalón va a ser la derivada de un primer orden. Es decir, lo voy a expresar de esta manera. Yo tengo un sistema al cual tiene una función de transferencia que hemos dicho que era CS partido por RCS más 1. Y me planteo o quiero averiguar cómo es su respuesta ante un escalón de amplitud V. Bien. Bueno, pues en lugar de analizar este sistema, analizo este otro sistema. Tenemos un primer orden por un lado y por otro lado un bloque únicamente con la S. Aquí metemos un escalón de amplitud V y como esto es un primer orden sabemos perfectamente cómo responde esto
a ese escalón de amplitud V. Lo voy a pintar, pero voy a hacer referencia realmente a la expresión analítica, ¿vale? Y una S es derivar. Luego lo que tendré aquí será la derivada de esto, que en este caso tiene esta forma. Si expreso esto analíticamente, debemos de recordar que la respuesta de un primer orden K sub E partido por TS más 1 al escalón tiene por expresión K sub E por 1 menos elevado a menos T partido por T. En este caso, como este sistema que tenemos aquí, que tiene por ganancia C y por constante de tiempo RC, la respuesta, aquí vamos a llamarlo esto I con acento circunflejo. Esto va a ser la caso hemos dicho que es T por 1 menos elevado a menos T y la T grande es RC. Quedando valores, la C era 1 milifaradio, 1, me queda un detalle que tengo que corregir, menos T y RC vale 1. Lo que me queda por corregir es que la amplitud es V, ¿vale? Entonces, aquí me falta añadir, vamos a meterlo aquí, una V. Bien, esto es la respuesta antes de derivar, de mi primer orden, pero ahora tengo que añadir este cero en el origen, para lo cual derivo. Entonces, derivando esto, lo que tendríamos sería V por 10 a la menos 3, ¿vale? Y ahora la derivada del 1 es 0 y la derivada del e elevado al menos t sería un menos, que con este menos me da un más, elevado a menos t. Si os fijáis, esta respuesta, este resultado, es el mismo que el que teníamos aquí, ¿vale? Bueno, pues este es el primer apartado resuelto de dos maneras. La que os sea más cómoda es válida. Pero sí que conviene que manejéis las dos, puesto que en algún caso puede que una sea la más adecuada en otro contexto y pues tengáis ese recurso. Bien, vamos al segundo apartado, que nos dice que dibujemos, no que calculemos expresiones analíticas, dibujemos con el mayor detalle posible la forma de la tensión en el condensador, la salida, cuando la entrada es un tren de pulsos entre 0 y 1, de periodo 20. Tenemos una relación ya obtenida de función de transferencia entre US y UE de t, que es esta de aquí, y era un primer orden, 1 partido por S más 1. Bueno, vamos aquí a abordar esa parte. Y nos dicen que la entrada es un tren de pulsos de amplitud 1 y de periodo 20 segundos. Eso sería esta señal, donde el tiempo que hay de aquí a aquí son 20 segundos y esta amplitud es 1. Y lo que hacemos es meter esto a mi sistema, que es un primer orden 1 partido por S más 1. 1 partido por S más 1. Y nos dicen que dibujemos la salida. Bueno, pensemos inicialmente que únicamente metemos el primer escalón, esto, ¿vale? No vamos a hacer ningún cambio más, no vamos a añadir nada más. ¿Qué tendremos a la salida? Pues sabemos que es un primer orden y sabemos que la salida de ese primer orden al escalón va a ser esto. Nos dicen que lo pintemos con el mayor detalle posible. ¿Qué detalles podemos poner aquí? Pues este valor final va a ser la ganancia estática, que en este caso vale 1, y sabemos que va a llegar al 95% de 1 el tiempo de establecimiento en 3 veces la constante de tiempo. La constante de tiempo es 1, lo que esto va a ser 3 segundos. Bien, voy a superponer con otro color la entrada. La entrada hacía esto, lógicamente, y ahora estaba así hasta 10. A ver, 3 y 3, 6 y 3, 9 y 1, 10. Y aquí cambiaba. Bueno, ¿por qué lo pongo superpuesto? Porque es muy importante, voy a volver aquí al color, que nos demos cuenta de que antes de que cambie, mi salida ya ha llegado al valor final. ¿Vale? Esto seguirá por aquí perfectamente. Y una vez que llega el segundo 10, la entrada cambia y esto irá para abajo. ¿Vale? Pero le da tiempo a llegar al valor final, le da tiempo a llegar a valer 1. Por lo tanto, cuando metemos esta entrada, la salida, a ver, voy a hacer una cosa, voy a copiar esto a la derecha para tenerlo juntos, entrada y salida.
y voy a superponer aquí la respuesta. Fijaros que esto de aquí son 10 segundos, que aquí tiene una escala más amplia para poderlo ver bien, pero aquí estos son 10 segundos, con lo cual 3 segundos estará por aquí. Mi salida va a ser aquí ya ha llegado al final. Al bajar, aquí ya ha llegado al final. Y de nuevo, esto se va a repetir una y otra vez. Bien, fijaros que esto es lo que estábamos viendo en el vídeo que hemos visto al principio con el osciloscopio del sistema real. Como la frecuencia de entrada no es muy rápida, a la salida le da tiempo a llegar al valor final. Y la amplitud de la salida es, en este caso, porque la cadencia estática es 1, igual a la amplitud de la entrada. Bien. Bueno, pues vamos a ver ahora qué pasa con el apartado 3, en el cual nos dicen que lo repitamos, pero ahora tenemos un periodo de 2 segundos. Es decir, 10 veces más rápido. Lo que tenemos ahora es que mi señal de entrada, bueno, puedo repetir el mismo dibujo, no hace falta que le haga de nuevo únicamente cambiando la escala de tiempos, ¿vale? Es lo importante. Ahora, lo que antes eran 20 segundos, ahora estos son solamente 2 segundos. Y de nuevo, si aquí tenemos mi sistema de primer orden, y pensamos únicamente que le metemos el primer escalón, lo que tendremos a la salida será, superpongo aquí de nuevo, voy a cambiar el color otra vez, la entrada. ¿Y qué es lo que nos pasa ahora? Pues que como mi sistema sigue siendo el mismo y tiene la misma constante de tiempo, hasta los 3 segundos que estábamos aquí, ese mismo dibujo que antes, hasta los 3 segundos no llegamos al valor final. Pero es que ahora resulta que la entrada no se mantiene así como antes en valor 1, 10 segundos, sino que se queda únicamente en, esto es 1 segundo. Entonces, aquí la entrada cambia. Aquí de nuevo cambia. Entonces, ¿qué le pasa a la salida? Pues que cuando estaba haciendo su recorrido, en 1 segundo, fijaros que en 1 segundo es t. Luego aquí estábamos en el 0,63. Cuando se han pasado t segundos, el constante de tiempo, se ha alcanzado el 63% del valor final. Entonces, cuando estamos en el 0,63, no en 1, sino en 0,63, le metemos un escalón para abajo. Y de nuevo para arriba. Entonces, la salida ya no alcanza esta amplitud, sino que se queda aquí. No supera este 0,63. ¿Vale? Bueno, dibujamos aquí cómo será esta señal. Materialmente lo que hemos pintado abajo, pero lo pintamos aquí un poquito más en limpio. Y tendríamos que la respuesta va a ser, recordad que esto ahora es 1 segundo, ¿vale? Luego hasta aquí no llegaría el valor final, esto se quedará pues por aquí. Incluso más abajo, ¿vale? A ver. Por aquí, más arriba quiere decir. ¿Vale? No podemos aquí dar más detalle, nada más que esto es 0,63. Aquí decíamos cuánto valía el valor final 1, que llegaba en 3 segundos, aquí pues que aquí estamos en 1 segundo, saca 0,63. Bueno, el apartado 3, esto como vemos coincide con lo que hemos visto experimentalmente, con un sistema real, con un resistencia y condensador real. El apartado 4, pues ahora nos dice que obtengamos ya sí, con números, la respuesta para el caso de solamente el primer periodo del apartado 2. ¿Vale? Entonces aquí sí que nos toca operar. Para responderlo, vamos a formular, escribir cómo es la transformada de Laplace de la señal de entrada cuando únicamente tenemos un periodo, es decir, cuando únicamente tenemos esta... Aquí tenemos el tiempo y cero y vamos a tener esta señal. Hasta ahí, ¿vale? Estos serían esos 20 segundos. ¿Cómo es esta señal? Pues esta señal es el escalón unitario, que sería este inicial, y luego le restamos un escalón, pero desfasado 10 segundos. Le voy a pintar aquí de nuevo, pero más pequeño, para que tengáis claro que estas dos señales es la que teníamos. Este sería el escalón, pero cuando hemos llegado a los 10 segundos,
aquí, metemos un escalón negativo, con lo cual la suma de ambos pues nos queda la señal que queremos manejar, ¿vale? Bueno, pues pasamos esto a Laplace y me queda 1 partido por s menos, recordemos el teorema de desplazamiento en el tiempo, 1 partido por s por elevado a menos 10 y por s. Es decir, 1 partido por s por 1 menos elevado a menos 10 y por s. La salida de mi sistema, que era 1 partido por s más 1, ante esta entrada, vamos a llamarla la u de s, en Laplace, es 1 partido por s por 1 menos elevado a menos 10 por s y por la entrada, y por la función de transferencia. Esta es la entrada por la función de transferencia. Para encontrar la u de s de t tendremos que antitransformar. Para antitransformar voy a descomponer esto en dos señales, en suma de dos. Una sería esta y la otra sería lo mismo, pero por el elevado a menos 10s. Y esto va a ser la us1 menos la us2. Antitransformamos la us1, que es la antitransformada de 1 partido por s, 1 partido por s más 1. Como esta expresión la podemos componer en fracciones simples de esta manera, 1 partido por s, es muy sencilla en este caso, s más 1, fijaros que si saco como un denominador y sumo me queda lo mismo, al antitransformar me quedará, la antitransformada de 1 partido por s será el escalón, y la antitransformada de 1 partido por s más 1 es la exponencial de menos t. Bien, eso es la us1 antitransformada. Ahora, ¿qué ha pasado con la us2? Pues la us2, si os fijáis, es la misma que la us1, pero con la e elevado a menos 10s, ¿vale? Es decir, es la de us1 por elevado a menos 10s. Y de nuevo, por aplicación de la propiedad de retardo en el tiempo, tendremos que tener transformada, la tendremos directamente de aquí, y será la misma, pero poniendo donde pone t, t menos 10. 1 menos elevado a menos t menos menos 10, más 10, por u sub 0 de t menos 10. Por lo tanto, la salida va a tener la forma u de s de t va a ser igual 1 menos elevado a menos t por u sub 0 de t, que sería esto de aquí, menos 1 menos elevado a menos t más 10 por u sub 0 de t menos 10. ¿Cómo se interpreta esto? Pues que de t igual a 0 a t igual a 10 únicamente tenemos este sumando, porque esto vale 0. Y a partir de t igual a 10 tenemos los dos sumandos. Es decir, de 0 a 10, esto sería 10, de 0 a 10 tenemos esta expresión. Esta expresión es cuando el tiempo es 0, esto es 1 menos 1, 0, empieza en 0. Y cuando el tiempo tiende a infinito, esto tendería a 0 y tendería a 1. Luego esto hará una cosa así como esto. Y a partir de t igual a 10 tenemos la suma de las dos. Voy a operar un momentito la suma de las dos. Tener en cuenta que, la resta. Que el u sub 0 de t y u sub 0 de t menos 10, a partir de t igual a 10, los dos valen 1. Luego tendremos que será 1 menos elevado a menos t menos 1 más elevado a menos t más 10. Esto con esto se me va. Y fijaros que en t igual a 10 me queda esto sería elevado a 0, que sería 1 menos elevado a menos 10, que es donde estamos precisamente aquí, este mismo valor de aquí, ¿vale? Luego partimos de aquí. Y luego, a medida que el tiempo tiende a infinito, esto va a tender a 0, esto va a tender a 0, y la suma de los dos va a ser 0. Esto de aquí, ¿vale? Que es, lógicamente, esto hasta este instante de aquí. Bueno, pues con esto hemos visto cómo se comporta o cómo se justifica que un sistema de primer orden es un filtro paso bajo que deja pasar bien las bajas frecuencias, pero no las altas frecuencias. Lo hemos visto experimentalmente, lo hemos justificado pues entendiendo que el sistema de primer orden tarda en reaccionar y si no le damos tiempo a que llegue a su valor final y le cambiamos antes la entrada, pues no va a llegar y se va a quedar a mitad de camino, como ocurría en este caso, y que si queremos operarlo numéricamente y hacerlo, pues podemos hacerlo para unos cuantos términos, aplicando el teorema de retardo en el tiempo y tendríamos la misma expresión, el mismo resultado.